Hoy vamos a hablar sobre Daniel capítulo 2. Recuerde que estamos hablando sobre las naciones, la segunda parte, y ya vimos que ese deseo humano de sacar a Dios del escenario, del gobierno, ha traído muchos problemas a la humanidad. Lo vemos en la historia de Israel, lo vemos en la historia del mundo, pero también nos damos cuenta que Dios, que conoce el fin desde el principio, está conduciendo esta historia a pesar de los intentos humanos por desplazarlo. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para nuestro estudio de hoy. Bondadoso Padre, hoy queremos que tú nos ayudes en este momento que vamos a aprender de tu palabra, en este tema que vamos a estudiar hoy en el capítulo 2 de Daniel, para que al estudiarlo podamos ser llenos de sabiduría. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, Pastor Daniel Perla, vamos a tocar ya un texto claramente profético, porque el libro de Daniel es un libro eminentemente profético, aunque tiene su parte histórica, su parte de profecías con las visiones. Es un texto muy interesante y me gustaría justamente ir de lleno a una parte del capítulo 2 de Daniel, porque haciendo un resumen rápido, en el capítulo 2 de Daniel se nos cuenta cómo el rey Nabucodonosor, un tremendo rey en la historia de Medio Oriente, él ha tenido un sueño, no lo puede recordar, nadie le puede dar la interpretación, pero luego Daniel va a llegar con información relevante porque Dios se la ha revelado a él. Y en los versículos 31 al 35, para hacer muy resumido todo esto, dice la Biblia así, Daniel 2, 31 al 35. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y justamente como este texto leímos la parte simbólica, es decir, el sueño, me gustaría comenzar con esta pregunta de ¿qué le mostró Dios a Nabucodonosor que luego le reveló a Daniel? Muy bien, tenemos aquí una profecía realmente extraordinaria de la Biblia y no va a ser el propósito en este día poder resumir en este comentario todas las lecciones de esto, pero en el contexto de lo que estamos estudiando es cómo las naciones surgen, cómo es el desarrollo de las naciones, especialmente en lo que estamos estudiando esta semana en relación a la obediencia a Dios o la no obediencia, y cómo el pueblo de Dios, que debía ser una luz para las naciones, se hace igual que las naciones, en una lucha de poder igual que hay en las naciones, es llevado en medio de esas naciones que debería haber alumbrado para aprender una lección, pero finalmente Dios se impone a la historia de las naciones. Aquí, amén, en Daniel capítulo 2 tenemos una visión que es dada a un gobernante pagano. Sí. No era judío, no era del pueblo de Dios. Eso es lo que más llama la atención de entrada en esta historia. O sea, Dios no solo es el Dios de Israel, Dios no solo es el Dios contextualizando hoy de los adventistas, Él tiene un dominio global, porque de hecho la tierra es de Él. Y lo que vemos aquí es que Dios le muestra a Nabucodonosor cómo va a ser la sucesión de los reinos de este mundo desde él, desde su perspectiva, en donde él está situado, hasta el final. Me llama la atención que
A Nabucodonosor se le llama, cuando Daniel le da la interpretación y le dice, Rey de Reyes, le dice, tú, Rey de Reyes. Y en la Biblia, en Apocalipsis, nosotros encontramos esa frase, Rey de Reyes, aplicada solo a Jesús, Amén. Quien es el verdadero Rey de Reyes, está por encima de todos los reyes, pero humanamente había una escala, una jerarquía. De hecho, yo he pensado, si no hubiera reyes aquí en este mundo, no se podría decir que Jesús es el Rey de Reyes, porque si no hay reyes, ¿sobre qué reyes es rey? Entonces llama eso la atención, y aquí se le muestra que la historia de este mundo lleva una progresión, pero no hacia arriba, no ascendente, sino al contrario, hacia abajo, descendente, que el ser humano, por más que quiera lograr el progreso, no lo va a encontrar en los reinos de este mundo. Creo que eso es una lección tan chocante, vamos a decirlo de esta manera, que aún Nabucodonosor mismo, aunque al principio parece que aceptó el hecho de que alguien pudiera conocer el futuro, pero después no le pareció muy bien esa idea, porque ¿qué miraba en este sueño? Miraba una estatua alta hecha de diferentes metales. El primer metal es oro, el otro metal es la plata, el otro metal es el bronce, el otro metal es el hierro, y finalmente la estatua está erigida sobre unos pies de hierro mezclados con barro. Ahora, algunas cosas que llaman la atención en esto es que vemos que hay una degradación de los metales en valor, pero a la vez vemos también en contraposición que los metales se van haciendo más fuertes. Más duros, sí. Los metales tienen más resistencia. Del oro llegamos hasta el hierro. ¿Qué iba a pasar en la historia de las naciones? Cada gobierno, cada sucesión, cada avance que tuviera la humanidad, simplemente iba a haber más caos, más dolor, más guerra, más muerte, etc. Eso era lo que se le estaba mostrando a Nabucodonosor en ese momento. Finalmente se le muestra que una piedra destruye completamente esta estatua, no desde la cabeza, sino desde los pies, porque se está dando el mensaje que al final de la historia de este mundo vendrá Jesús y el reino de Dios será establecido. Entonces va esta visión de Nabucodonosor hasta la venida del reino de Dios. Y algo que me llama la atención leyendo nuevamente esta historia es que en el antiguo cercano oriente, como se le llama a esa región, y cuando uno estudia la historia, los paganos tenían el concepto que la piedra estaba relacionada con los dioses. Entonces no es de extrañar que como Dios estaba revelando a un pagano, Dios le hablara en un lenguaje que él podía entender. Wow, bueno, este es un súper resumen, vamos a decirlo, pero porque estamos sacando algunas aplicaciones, porque tratamos de que lo que estamos estudiando nos sirva para nuestro estudio de las profecías en adelante, ¿no? Pastor, usted mencionaba justamente ese desarrollo histórico, pero que va degradándose. Llama la atención porque allá por 1900 se da cuenta de esto en nuestra lección, se puede leerlo en la descripción, pero de hecho está en la historia. Hubo un espíritu de mucho optimismo. La gente pensó, hemos llegado a la cúspide y los avances tecnológicos, todo lo que va a hacer es mejorar lo que tenemos. Hasta el día de hoy, de hecho, los avances tecnológicos parece que la gente tiene mucha confianza y mucha esperanza en que van a ser la gran panacea, es decir, darnos todo lo que siempre hemos soñado en estabilidad, en paz, en seguridad, lo que sea. Pero luego vino la Primera Guerra Mundial y a partir de ahí, pastor, cómo este despertar doloroso de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial al principio del siglo pasado nos muestra que mientras Dios no esté en nuestros planes, mientras no pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida, el destino del mundo no puede mejorar. Efectivamente, bueno, era lo que comenzamos ayer a hablar. Independizarse de Dios no nos iba a llevar a un progreso. Aparentemente, de entrada, pareciera que sí,
que hay un progreso, pero el tiempo pasa y nos damos cuenta que no. Yo creo que con toda la revolución industrial que hubo a finales del siglo XIX, pues claro, se vio, bueno, la vida va a ser mejor, más cómoda, hemos automatizado muchas cosas, etcétera. Pero lastimosamente, mientras el corazón humano no cambie, no va a cambiar nada. Más bien, toda la industrialización y toda la mecanización de las cosas, lo que hizo fue hacer las guerras más sangrientas. No es de extrañar que en el siglo XX murieron en guerras, probablemente se cree unos 200 millones de personas, porque ahora más bien habían máquinas capaces de destruir una bomba, bueno, y la bomba atómica que se probó en Hiroshima y Nagasaki, simplemente era diferente de aquella guerra, ¿verdad? Que con una flecha, ¿cuántas personas puede matar uno en cuánto tiempo? O con una onda, claro. Pero ahora no, tienes una bomba atómica, la dinamita, una metralleta, etcétera. Puedes hacer estragos en cuestión de segundos y acabar gran parte de la humanidad, ciudades enteras, en el caso pues de las bombas atómicas o nucleares. Y eso finalmente demostró nuevamente que los reinos de este mundo, que todo lo que este mundo puede ofrecer está fundamentado nada más en arena movediza, sí. Nada más. No hay progreso, porque justamente en el siglo XIX a mediados, ahí desde inicios del siglo hasta mediados, surgieron también esas teorías, la evolución, que le mostraban a las personas que el ser humano viene de lo inferior, va a lo superior, cuando la Biblia nos muestra lo contrario. Sí. Venimos del paraíso y hemos caído. La Biblia dice, todos pecaron, han caído de la gloria de Dios, pero todo ese optimismo finalmente quedó opacado. Luego vienen los periodos, bueno, eso se llamó el modernismo, por eso después se llama posmodernismo, un periodo que ya casi está pasando también, donde ya las personas incluso cuestionan la existencia de Dios o si existe su bondad, su carácter, al ver tanto caos que reina en este mundo. Creo que nuevamente, hermano Gerson, la solución, nuevamente nuestra esperanza solo se fundamenta en el reino de Dios. Amén. En el reino de Dios, que ahora lo tenemos un reino ya manifestado, porque ya vino Jesús, el Rey, murió por nosotros y ahora tenemos que predicar el Evangelio y que pronto se convertirá en el reino de la gloria. Pero me gustaría terminar, pastor, con una pregunta que tiene que abordar este aspecto. Es verdad, el mundo está en degradación y ya hemos tocado el tema de la guerra ideológica en otros momentos, y como usted lo destacaba, lo que hizo Darwin, lo que hizo Marx y otros pensadores que han tratado de decir, miren, estamos progresando, la humanidad progresa, cuando en realidad no es así. Pero el Señor Jesús advirtió en Mateo 24 que esto era una realidad, rumores de guerras y rumores de guerra, pero que no deberíamos alarmarnos. ¿Cómo podemos vivir con la confianza de que finalmente, así como se desarrollaron todos los reinos que se le mostraron a Nabucodonosor, la roca realmente vendrá, establecerá su reino y por fin tendremos el mundo que tanto anhelamos? Amén. Bueno, yo creo que usted lo ha resumido muy bien, hermano Gerson, para concluir la lección de este día. Y lo que puedo yo decir para dejar bien esas palabras ahí es que recordemos algo, todas esas señales que dio Jesús de guerras, hambres, pestes, no tenían que ser un fin en sí mismos para decirnos, claro, todo esto se va a intensificar, claro, porque la lucha entre el bien y el mal tiene que cerrar y cada uno va a mostrar sus colores. El bien va a mostrar sus mejores colores, el mal, bueno, el bien ya los mostró en la cruz del Calvario, pero al final se va a cerrar esta lucha y entonces estas guerras y todo esto son como que Jesús está diciendo, que encontramos en Mateo 24, especialmente estas señales, como que Jesús está diciendo, mire, este es el contexto que les va a tocar vivir mientras se predique el Evangelio. Porque en Mateo 24, 14 se anuncia la conclusión de la predicación del Evangelio en todo el mundo. Amén. Y
se va a hacer difícil, pues si hay guerra, si hay hambre, si hay peste. Lo vimos en el año 2020 ante una pandemia, bueno, templos cerrados, etcétera. Ya todo el mundo, creo que, pues si nació antes de esa fecha, ya sabemos lo que vivimos. Pero ahora, lo importante tiene que ver entonces con esto, cómo nos estamos preparando para el reino que está viniendo. Ya vimos los reinos de este mundo, pero la Biblia nos dice, está viniendo un reino eterno, un reino que no tendrá fin, un reino que no es de este mundo, es fuera de serie. ¿Cómo nos estamos preparando? Y sé que toda la preparación para este reino es espiritual y que afecta la manera como vivimos. Creo que eso es lo que Dios está esperando, es una manifestación de los principios de su reino en nuestras vidas ahora, y que lo compartamos. Cuando eso suceda, entonces vendrá el fin. Y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, porque tenemos que tomar una decisión. Estar aprendiendo esto no es solamente para llenar nuestra curiosidad, sino para que decidamos que queremos estar preparados para el reino de Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por otorgarnos esta lección y dirigir nuestra mirada nuevamente a donde debe estar, en el reino que permanece para siempre. Señor, reconocemos que no hay progreso fuera de ti, no hay verdadero progreso, que no hay estabilidad fuera de ti. Por eso, Padre, queremos incorporar los principios del reino en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.